Les ruego, hermanos, por favor, ubíquense en su Biblia, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 2 hasta el versículo 16. Dice la palabra de Dios: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza y por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En la carta de 2 a los Corintios, capítulo 10, versículo 4, dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Romanos 12:1 también dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por estos dos versículos que acabo de citar y muchos más, la palabra de Dios nos enseña que la lucha espiritual, la guerra espiritual que el creyente debe librar, o que una persona libra una vez que llega a los pies de Cristo, una vez que es alcanzado por el Evangelio, se trata de ideas, convicciones, tradiciones, maneras de pensar que se calan en la forma, en las mentes de la persona, y que obviamente eso influye o influencia sobre el comportamiento. Lo que la palabra de Dios dice entonces es que hay maneras de pensar, conceptos, leyes, prácticamente imposiciones sobre la sociedad que está lejos de Dios, que la iglesia debe pelear, que la iglesia debe distanciarse de esa manera de pensar, que una vez que se llega a Cristo nos damos cuenta que hay otra manera de hacer las cosas, y esta manera es la manera de Dios. Entre todos los papeles y roles que nos toca aprender para entonces vivir como le agrada a Dios, desaprender lo que hemos aprendido en nuestra crianza. Cuando digo desaprender, es las cosas malas, negativas o que están en contra de la palabra de Dios. Desaprender para ahora ver y mirar como dice Dios. Entre todas las cosas, una de aquellas que más debemos pelear es acerca de los roles que tiene el hombre y la mujer, que no están garantizados entonces el buen funcionamiento en nuestra sociedad ni en nosotros mismos si seguimos manejándonos de la manera como el mundo nos las ha impuesto, la crianza, buena o mala, nos los ha impuesto las tradiciones o simplemente nuestra rebelión natural. Que es necesario aprender lo que la Biblia dice, que es necesario obedecer a Dios para que de esa manera podamos tener la bendición de Dios. Y entre esas cosas, que es lo que está hablando el apóstol Pablo, lo que acabamos de leer en 1 Corintios 11,
las relaciones del orden, la jerarquía que Dios estableció aquí en este momento puntual de Corinto con respecto a la función de la iglesia, pero que nosotros hemos llevado porque se traslada a toda nuestra vida socialmente. Entre esas cosas es que el principio de jerarquía y subordinación debe estar entre el hombre y la mujer para que entonces pueda funcionar las cosas como Dios dice. El principio en todo ese capítulo 11, versículos 2 al 16, es los roles, los diferentes roles y papeles, la autoridad y la sujeción que Dios ha dado para el buen funcionamiento de las relaciones. Si no lo entendemos así, algunos, de hecho, terminan diciendo que son detractores de este principio y acusan a los apóstoles, acusan a la iglesia de tener opiniones sesgadas, influenciadas por una visión machista, llena de prejuicios culturales para el beneficio de su propio género, que hay que eliminar el lenguaje sexista, que hay que quitar machismo impuesto, que hay que derrocar esa manera, hay que derrocar las instituciones que fomentan esa sumisión, la iglesia, la familia. Todas estas cosas, la palabra de Dios, deben ser derribadas para conseguir la plenitud verdadera, la realización verdadera de la mujer, por lo menos cuando es igual que el hombre. Nosotros entonces estamos contraponiendo lo que dice el apóstol Pablo con lo que el mundo quiere imponer sobre nosotros, el molde del mundo. Ahora, el punto es si ellos tienen la razón. Es estos principios enraizados en una visión arcaica, machista, que trata de manipular y dominar a las mujeres porque se considera, entre comillas, el sexo débil. ¿O es realmente un principio establecido por Dios? La semana pasada comenzamos respondiendo a como Pablo lo hace. Pablo lo hace con 3 puntos. Nosotros vimos la semana pasada el primero. Él adjudicó la primera razón para el principio de autoridad y sujeción, poniendo como ejemplo, poniendo como base la sujeción y autoridad que hay en la Santísima Trinidad. Versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pablo entonces nos recuerda que ese principio de subordinación voluntaria y de autoridad amorosa es un reflejo de las relaciones que hay en la Santísima Trinidad. Si usted quiere decir, no me gusta ese término de sujeción, no me gusta ese término de autoridad, me parece que nos denigra, me parece que es algo que es impuesto a la fuerza, que no nos está tratando según la dignidad correcta. Usted entonces está diciendo que Cristo es menos digno que Dios, que el Padre, que el Espíritu Santo es menos digno que Jesucristo, pero aún así en la relación perfecta de esa Santísima Trinidad existía la autoridad y la subordinación, roles diferentes para el buen funcionamiento y para el cumplimiento del propósito de la redención del pueblo de Dios. De manera entonces que el principio se fundamenta en principio en la autoridad divina o los roles de sujeción y autoridad que dice la palabra de Dios con respecto a la Trinidad. Vamos a ver el día de hoy el segundo rol o el segundo principio que establece Pablo para pedirle o mandarle, mejor dicho, ordenarle a la iglesia que mantenga ese principio de subordinación y autoridad de la mujer con respecto a su esposa, o en este caso en la iglesia, hacia los hombres. Versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino por causa del varón. Como les vengo diciendo, primero establece como principal razón o como principal ejemplo al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre actuando de una manera donde reflejan los roles diferentes y hay autoridad y subordinación. En segundo lugar, Pablo se basa en los principios establecidos en la misma creación. Vamos un momento, sin perder capítulo 11 de Corintios, a Génesis capítulo 1,
y capítulo 2. Si no ha llegado allí, por favor escuche con atención. En Génesis capítulo 1, versículo 26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En el capítulo 2, versículo 18, hace una explicación de cómo fue esa creación de ese sexto día, o hace unos detalles más profundamente, y dice, capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban juntos ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pablo entonces, hablando del principio de orden, de autoridad y sumisión, hermanos, él entonces se traslada a Génesis 1 y 2, hablando de que la segunda razón para que conservemos este orden está establecido por Dios desde la creación. La Biblia dice entonces, número 1, que la Biblia, los dos, ambos, hombre y mujer, fueron los dos creados a imagen de Dios. El texto no dice que había una diferencia entre ellos. El texto no dice que había inferioridad entre ellos, sino que ambos eran a imagen de Dios. Ambos reciben la bendición de Dios, que les dice que se multipliquen y que dominen la tierra. Ambos reciben la mayordomía sobre la creación. Esa custodia compartida refleja que el hombre y la mujer son iguales, tienen la misma relación con Dios, son su imagen, tienen la misma relación con la creación, llenarla y dominarla. Estos relatos que acabamos de leer nos ayudan a comprender que el hombre y la mujer son ontológicamente iguales. Cuando digo ontológicamente, ¿qué significa? Que en su ser, en esencia, ellos son exactamente lo mismo. El uno no es superior al otro. Pero sin embargo, cuando nos dice en Génesis 2 que no era bueno que el hombre esté solo, indica entonces también la dependencia o necesidad del hombre para con la mujer. En esa necesidad que Dios ve, o esa carencia que Dios le da a Adán, no es bueno que el hombre esté solo, y estaba en el paraíso. Y él no estaba, por decirlo de una manera, completo. Le voy a hacer ayuda idónea. Para entender bien entonces cuál es el rol de la mujer en respecto a relación del hombre, hermanos, la palabra idónea significa, o debemos entenderlas como que enfrente de. Es decir, Adán era como si estaba mirándose en un espejo. Ella era el reflejo correspondiente hacia él. Significa que él también era su ayuda, un ayudante equipado como él, un ayudante correspondiente. No había absolutamente en el paraíso perfecto nada que lo complementara, ni nada que fuera correspondiente a él. A Dios le fue necesario crear a alguien en esa característica, y eso fue la mujer. Es por eso que los entendidos dicen que cuando Adán dice,
cuando él la ve, expresó un poema. Es el primer poema expresado en las Escrituras y en toda la humanidad. El asombro de Adán. Y ojo, estaba viendo maravillas y perfecciones del mundo creado por Dios. Y cuando vio a Eva, él tuvo un poema. Ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es lo mismo que él en ser. Pero también la Biblia dice, la otra palabra que dice para identificarla a ella es que ella es su ayuda. La mujer fue creada como ayuda del hombre. Algunas personas pueden decir ayuda. Lo que soy es una ayuda. Lo que soy es otro accesorio, un bastón pues. No tengo valor por mí mismo. Yo lo que soy es para complementarlo a él. Antes de que si ese pensamiento ha llegado a tu mente cuando ves la palabra ayuda, quisiera decirte lo siguiente, hermano. Esa palabra, ese término que usa Moisés para definir que Eva es ayuda, o la mujer es ayuda del hombre, aparece 21 veces en el Antiguo Testamento. 17 veces de ellas se refiere a Dios como la ayuda del hombre. Salmo capítulo 20, rápidamente. Salmo capítulo 20, dice, versículos 1 al 5, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe que ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas, acepte tus holocaustos, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová tus peticiones. La palabra que se utiliza para decir que Dios es ayuda es exactamente la misma que se utiliza para decir que la mujer es una ayuda del hombre. No significa que porque la mujer es una ayuda es inferior o menor. Estaríamos diciendo que Dios es inferior o menor cuando Él es nuestra ayuda. Pero Él se define de esa manera también hacia nosotros. Capítulo 33 del Salmo, versículos 20 y 21. Dice la Biblia de la siguiente manera: nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda, la misma palabra, y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Capítulo 40, versículo 17. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 115, versículo 9. Capítulo 115, versículos 9 al 11, dice: los que teméis a Jehová, confiad, versículo 9, perdón, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Así entonces, como toda esta serie de versículos nos tratan de ayudarnos a entender que Dios es nuestra ayuda, quien nos fortalece, quien es la fuente del poder para poder lograr todos nuestros objetivos, esa misma terminología se utiliza para hablar de la mujer como ayuda del hombre. No es un accesorio, no es algo inferior, no es un concepto menor, no es un rol que la denigra, la está básicamente equiparando a ese rol que cumple Dios cuando ayuda a los hombres. No estoy equiparándola a Dios, estamos en el concepto. Significa que lo que necesita a veces un hombre para poder cumplir con sus responsabilidades y deberes es el apoyo de su esposa. Y creo que estoy hablando por todos los hombres que están presentes. Que un hombre lo que necesita es que todo el mundo está en contra de uno, criticándolo a uno, pero solo se necesita el apoyo de una sola, la esposa, motivando, apoyando, dando la confianza, y eso es completo para uno seguir adelante. Entonces, viendo por estas palabras de Moisés que ella es ayuda idónea,
Entonces entendemos que la mujer fue creada para ayudar a su marido. Su función depende de él. Al igual que le siguió en la creación, ella debe seguir el liderazgo que él ejerce. Otro detalle que apunta hacia la autoridad del hombre es que Adán le dio nombre. Y en la cultura hebrea, o como está escrito Génesis, bueno, entre nosotros también se entiende que la persona que le pone nombre al otro está ejerciendo una autoridad. Como cuando nosotros presentamos a nuestros hijos o los nombres que tenemos porque nos los impuso ¿quién? Quien nos presentó. Por lo general es nuestra madre o nuestro padre. Y ese nombre tan feo, bueno, ¿qué pudo hacer? Ese fue el que me puso mi mamá. Ese fue el que me puso mi papá. O, mejor dicho, ¿y por qué me va a dar vergüenza? Ese nombre lo llevo con orgullo, se me lo puso mi mamá, se me lo puso mi papá. Pero entonces, ¿quién nos pone el nombre? Quien ejerció la autoridad y el dominio sobre nosotros cuando éramos unos infantes. Cuando Adán entonces Dios lo coloca y él ejerce ese dominio, esa autoridad, dándole nombre a todas las cosas, a los animales que se le habían presentado, él estaba cumpliendo el mandato cultural. Y cuando él le pone nombre a Eva, la Biblia nos está diciendo, él está ejerciendo una autoridad sobre ella también. ¿Es justa esta actuación de Dios? No me parece, porque él tiene que ser la autoridad, porque tuvo que hacer desde el principio. Se pueden, hermanos, presentar razones filosóficas o emocionales más que todo, de este sistema jerárquico instituido por Dios, pero sobre todo porque nosotros no conocemos un sistema jerárquico sin pecado. Nosotros conocemos las relaciones jerárquicas donde se acaban al final con tiranía o con condescendencia. En el Edén no existían estas perversiones que tenemos hoy. De todas maneras, estos principios que acabamos de leer de Génesis 1 y de Génesis 2 nos dicen tres cosas, tres principios. Uno, el hombre y la mujer son iguales en su ser. Son iguales en su ser a imagen de Dios. Dos, la mujer está funcionalmente subordinada a su marido. El que fue creado primero deja claro su condición como su cabeza. La mujer fue creada después a causa del hombre y para ayudarle. Eso es lo que repite Pablo en 1 Corintios 11. Y el tercer principio es, el marido y su mujer son una sola carne. Lo que haga el uno afectará inevitablemente al otro. Después de ese Génesis 1 y 2, donde vemos estas relaciones y estos principios establecidos, en Génesis capítulo 3 se nos narra la caída del hombre. En Génesis 3 dice que ella come del árbol que no debe ir a comer, hizo caso a la voz de la serpiente y luego Adán va y también come. Es interesante, hermanos, que ¿quién pecó primero? ¿Y a quién buscó Dios? Porque Él era el responsable. Un autor dice, y es algo interesante, que si Jesucristo llegara en persona y tocara la puerta de nuestra casa y abriera a nuestros hijos o nuestra esposa, después de saludar amablemente, buenas noches, ¿dónde está el hombre de esta casa que quiero hablar con él? Porque es responsable de lo que está sucediendo con su esposa y con sus hijos. Notemos entonces, por ejemplo, en la narración de la caída, su unión e igualdad ante Dios, que se demuestra en el resultado del pecado. Fueron abiertos los ojos de ambos. Es como si hubiesen pecado simultáneamente, aunque Adán pecó después. Pero la Biblia dice, se abrieron los ojos de ambos cuando Adán, como su representante federal, pecó. Fue como que si el acto de Adán o el pecado de Adán fuera el acto reflejo de Eva. Eso es así porque eran uno. Ambos se cubrieron, ambos se escondieron. Fueron uno en su pecado, fueron uno en las relaciones y llevaron ambos la culpa también. La relación armoniosa entre los principios establecidos en la creación fue trastocada, fue erosionada y destruida. Los hombres no saben liderar a sus esposas. Pocos hombres mandan en sus casas. Y si lo hacen porque son más fuertes.
porque gritan más duro, porque golpean más duro, pero no saben lo que es llevar la autoridad, llevar un liderazgo, como dice Efesios 5, como Cristo lidera a su iglesia. Las mujeres entonces no desean a sus maridos. Dice Génesis 3:16, tu deseo será para con tu marido, pero ella no desea respetarlo. Son pocos los hogares donde se entiende que una mujer respeta realmente o quiere seguirle. ¿A quién debo someterme? A ese. Si es peor de lo que yo creo, si me engañaron desde que me casé, si no sirve para nada, no lo respeta, no lo sigue, lo castiga de cualquier manera, lo discrimina, lo humilla, lo manipula. Y una de las áreas más comunes, sobre todo en los matrimonios que han pasado por años, es una razón de ejercer el dominio o la manipulación, es a través de condicionar la intimidad. Una cosa que tratamos cuando hablamos del 1 Corintios 7, una cosa que está prohibida por la palabra de Dios. Ahora, en el mundo podrá darse eso, pero eso no se puede dar entre matrimonios creyentes. No se puede dar. En Génesis 3:16 entonces vemos una de las sentencias del pecado. Tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Algunos dicen que esa construcción, como está dicha esa sentencia, se equipara a lo que sucede con Caín luego que él tiene celos de Abel. Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, Caín. Él te desea como una fiera salvaje. Él se está acechando, pero tú tendrás que enseñorearte de él. Es decir, a la final tú tienes que ejercer el dominio sobre la pasión que se está levantando. Cuando comparan esos dos versículos, se dice que una de las conclusiones es que la sumisión dispuesta de la mujer es sustituida por un deseo de controlar a su marido. Para mantener la condición de liderazgo, el hombre debe luchar, imponerse y pelear. El baile matrimonial, que se suponía fuera un baile, es arruinado por la dirección fácil y cariñosa del marido, y no hay seguimiento natural de la mujer. Es una lucha, es una tiranía, es dominación o es manipulación. Esos son básicamente los problemas más generales que surgen en el matrimonio. Eso es básicamente muchos de los problemas que nosotros manifestamos o reflejamos cuando estamos sin Cristo. Y una dificultad, y peor es cuando aún estando en Cristo. Un hombre imponiéndose de manera tiránica. Suceden dos cosas. O ejerce la fuerza, golpea con la forma en que habla, con la manera en que mira, o golpea con sus manos, o golpea la mesa, pero de alguna manera se impone, o abdica de su responsabilidad, es decir, se va de la casa, nunca está, se sumerge en el trabajo, se sumerge con los amigos, con el deporte, con los vicios, pero nunca está en la casa, nadie cuenta con él no es un líder. Y la dama, por lo general, o vive a través del marido. Es una persona que prácticamente recibe y resiste todo tipo de abuso que le hagan. O se levanta en contra de esa autoridad, manipula, domina. Y eso se ve muy tristemente a veces cuando uno ve a damas hablándole a sus esposos como si fueran su mamá. Amenazando, dando palabras de ultimátum, reprochando y no ejerciendo ni tomando el rol que les dio Dios, ayuda idónea. Pero ahora, ¿qué hacemos con esto? Ahora que estamos en Cristo, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas.
nosotros no tenemos por qué continuar con ese patrón que aprendimos cuando estábamos sin Cristo. En Cristo Jesús aprendemos cuáles son nuestros roles, aprendemos a ejercerlos bíblicamente, aprendemos a ejercerlos como Dios ha establecido en su palabra. Y eso para la gloria de Él y para el beneficio de nosotros. Sin embargo, no quisiera darle una impresión equivocada. Yo no estoy diciendo, porque se puede entender, ven a Cristo para que se te arregle tu matrimonio. Eso no es el Evangelio. Mucha gente puede buscar eso. Es cierto, una vez que venimos al Evangelio, o el Evangelio nos alcanza, mejor dicho, el Señor empieza a santificarnos y a cambiar esos patrones, esas maneras de pensar. Y una consecuencia de eso es que en la mayoría de los casos los matrimonios comienzan a funcionar. ¿Por qué? Porque se aplican los principios bíblicos y Dios garantiza su bendición con los principios bíblicos. Ojo, es una consecuencia, pero no es lo que Cristo vino a hacer. Cristo no vino a salvar tu matrimonio, Él vino a propiciar la ira de Dios que estaba sobre ti porque tú transgrediste su ley. El Evangelio no es ven para que se quiten los problemas matrimoniales, ni ven para que se quiten las drogas, ni ven para que tengas prosperidad. El Evangelio es ven a Cristo porque Él es el Señor y Él manda a todos que se arrepientan. Y aquel que no se arrepienta se verá las caras en el juicio final con Él y llevará el castigo de la ira eterna de Dios. Tanto es así que la Biblia dice en Romanos capítulo 5 versículo 12, y ese principio que acabamos de explicar o que vi de manera general con respecto a la subordinación y la cabeza o la autoridad de Adán, la Biblia dice que esa misma autoridad que tiene Adán o esa representación federal la ejerce sobre toda la humanidad. Romanos capítulo 5 versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermanos, el pecado de Adán y Eva no fue serle infiel el uno al otro. El pecado de Adán fue serle infiel a Dios. Y porque se rompió esa relación con Dios, entonces obviamente no supo relacionarse jamás con su esposa. Pero cuando se restauró la relación con Dios, los hombres pueden aprender a relacionarse con la sociedad en general, esposa e hijos. Pero el Evangelio, ¿qué es entonces? Que Cristo murió por nuestros pecados. Probablemente si tu esposa te sigue y si empiezas a ejercer el liderazgo como Dios lo manda, y la Biblia dice que sabes tú, hombre, si harás salva a tu mujer, y con el favor de Dios que ella realmente sea convertida por el testimonio que tú le das, entonces podrás disfrutar de las bendiciones en el matrimonio de estar en Cristo. También podría ser que una mujer pase lo mismo y disfrutar de esas bendiciones. O, porque la Biblia lo dice, terminas separándote, divorciándote. Esto también entonces es una palabra para aquellos que lamentablemente por la providencia de Dios, por los pecados y errores del pasado, hoy se encuentran separados, divorciados o solteros. Uno te puede decir, pastor, usted acaba de decir que el propósito de la creación como mujer fue la ayuda de Él, pero ahora estoy separada o ahora no tengo marido. Significa que soy incompleta, significa que no entonces tengo funcionalidad, significa que tengo que buscar un esposo rápidamente porque si no, no tengo propósito en la vida.
Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Es cierto, y se ha pasado por muchos dolores y muchas lágrimas cuando lamentablemente algunos hombres, abandonando su rol de hombre, su irresponsabilidad por su pecado, terminan dañando e hiriendo a quienes estaban supuestos a proteger. Pero hermana en Cristo, o hermano si tú estás soltero, tú no estás incompleto por no tener un esposo, y tú no estás incompleta por no tener un esposo, y tú no estás incompleto por no tener una esposa, porque si tú estás con Cristo, tú eres completo en Él. Dios ha tenido misericordia de ti y te ha traído a conocer a su Hijo y te ha dado lo mejor que Él tiene, Él mismo, para bendecirte, y que a pesar de que tú vivas en esta situación actualmente, Él puede ayudarte a restaurar nuestras almas heridas. En su providencia, una vez que tú puedas comprender que Jesucristo es mejor que 1000 maridos, o que Jesucristo es mejor que 1000 mujeres, Él entonces, en su providencia, yo no lo sé, determinará y te unirá a esa misma persona o a otra persona si Él lo tiene en su voluntad. Pero si no es así, o el momento actual no es así, tú puedes disfrutar de una plenitud porque tú tienes a Cristo por la gracia de Dios. El principio de rol en cuanto complemento, ayuda idónea para entender al hombre como autoridad y a la mujer como esa ayuda idónea, está entonces dirigido, hermano, a aquellos matrimonios que todavía estamos presentes, porque de esa manera reflejamos las relaciones de la Trinidad. En primer lugar, versículo 3. Versículo 8, porque fueron principios establecidos en la creación. Entonces vemos que la razón que pone Pablo para llamarlas a la subordinación no tiene que ver con la cultura, ni con la época, ni con una influencia machista, sexista que se quería imponer. Lo dijo con respecto a la Trinidad, es un principio intemporal, y lo dice también establecido en la creación. La palabra de Dios lo establece así. Obviamente, en cuanto a la función de cabeza o de autoridad, nosotros vimos la semana pasada cómo funcionaba eso. Es interesante, hermano, que cuando Abraham va a Egipto y miente sobre Sara, el rey de Egipto en el momento culpó a Abraham. Más adelante vuelve a hacerlo con Abimelech y culpan a Abraham también. Isaac el hijo hizo lo mismo en cuanto a Rebeca y Dios culpó a Isaac. David pecó con Betsabé, pero Dios mandó a Natán hacia David. Dios entonces hace responsable de los pecados que comete la familia al hombre, porque tú eres el responsable de llevar el liderazgo piadoso y adecuado hacia tu familia. Porque de esa manera ellos verán mejor a Cristo. La semana pasada les decía que en nuestro liderazgo que ejercemos, ellas respiren el dulce aroma del carácter de Cristo. Y ninguna mujer, por más rebelde que sea, se va a oponer a seguir un hombre que la dirige piadosamente, que la ayuda y que ella dice, le puede decir a los hijos, y ella misma confía, sigamos, Él nos va a llevar a puerto seguro. Él ha salido siempre por nosotros. Él representa a Cristo entre nosotros. Qué responsabilidad, ¿no?
Entonces el apóstol Pablo le dije que son tres principios: el de la eternidad. En segundo lugar, él habla de los principios establecidos en la creación. Y en tercer lugar, que si los primeros dos nos impresionaban, en tercer lugar, hay algo que los cristianos por lo general no consideramos de esta manera, pero lo enseña la Biblia. Pablo utiliza el argumento de la cultura y las tradiciones sociales. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos, de capítulo 11 de Corintios. Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. La naturaleza misma no se enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Algunos piensan, y de alguna manera no están equivocados, que cuando Pablo dice la naturaleza misma, nos habla acerca de las leyes de la creación que precisamente Dios ha instituido. Y se piensa en la naturaleza misma, la creación, o el mismo fenotipo humano. Hay características del fenotipo masculino y hay características del fenotipo femenino. Y él dice, bueno, naturalmente no se ven las diferencias de roles entre hombre y mujer. Eso es una posibilidad y muchos lo creen así. Pero a veces la misma naturaleza o la creación contradice lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en los leones, en el reino animal, los leones, su jerarquía se ve por la melena frondosa que tienen. Y las leonas más bien no tienen melena. Entonces, en ese sentido, naturalmente, no se puede decir que ese principio, los leones nos enseñan que la autoridad del hombre es por la melena, que debe cortarse la melena, el león. En las aves también es así. Dicen que, por ejemplo, en el pavo real, el macho tiene el pelaje o las plumas más frondosas, más grandes, más coloridas. Y la hembra menos. Que de esa manera entonces se ve la diferencia entre macho y hembra. Puesto que esa naturaleza a veces puede contradecir lo que estamos diciendo, no puede ser lo que Pablo está apelando. La palabra griega para hablar de naturaleza, dicen algunos que tiene también una acepción que habla del sentido natural de lo correcto. Tradiciones, costumbres, lo heredado por los padres. O como en Romanos capítulo 2, esa conciencia grabada en los humanos, ese sentido de lo correcto y de lo incorrecto. Es decir, sentido común. Nosotros hablábamos la semana pasada que en esta ciudad de Corinto aparentemente habían ciertos cánones sociales donde era impropio que una mujer apareciera con el pelo suelto, porque de esa manera podía estar dando una señal que no era la apropiada. Otras era que se rapaban para identificarlas con una prostituta. Y las que cargaban el pelo suelto también se identificaban de una manera inmoral. Entonces, él dice, Pablo está diciendo, o apelando la misma costumbre de la ciudad de Corinto. Culturalmente no se ve mal que una mujer no tenga señal de autoridad, porque tener el pelo suelto indicaba, si era casada, que ella había roto relaciones con él o que las cosas no estaban bien. Una señal indebida para otros hombres. Pablo entonces dice que esa cultura o ese principio, esa tradición que tenía la ciudad de Corinto favorecía y defendía lo que él ha estado diciendo con respecto a la Santísima Trinidad y con respecto a principios de la creación. Lo que nos enseñan, hermanos, tres cosas, cómo los cristianos pueden interactuar con la cultura. Número uno, hay costumbres que no son malas en sí mismas. Hay costumbres, tradiciones, cánones sociales que no son malas en sí mismas. Por lo tanto, un cristiano tiene libertad de participar o no. Quiero un ejemplo básico. Hoy, el Día de la Madre. Se celebra
en muchos países. Hay cristianos que dicen, hoy no se debe celebrar el Día de la Madre, hoy es el Día del Señor, ese es un día pagano, no deberíamos ni hablarle a nuestras mamás. Es una tradición, es una costumbre, segundo domingo de mayo se celebre un día a las madres. Hermanos, ¿es en sí mismo malo celebrar un día especial a nuestras madres? ¿Es malo procurar, en cuanto a los medios posibles, darle un regalo, visitarla, celebrarla, darle un mensajito, abrazarla, agasajarla? No puede ser, no puede ofender a Dios, no es una costumbre mala en sí misma. Por lo tanto, el hecho que tú hoy, un día como hoy, quieras hacer algo especial por tu mamá, es algo en lo cual tienes libertad. Malo sería que tú recuerdes hoy nada más y el resto del año ni la recuerdes. Una nota, que sí es malo, que lamentablemente algunos, enraizados en su tradición y la costumbre social, ignoran principalmente que es el día del Señor. Y hermano, qué lamentable, por ejemplo, creyentes que hoy, cuando debieron asistir a la congregación que Dios ha invocado en su iglesia local para que le den un culto a Él, prefirieron no asistir porque iban a visitar a su mamá. Ellos han trastocado la gloria de Dios, diciendo que la mamá es más importante. Otro punto también, lamentablemente, que se ve en algunas congregaciones. El día de hoy, iglesias han gastado recursos, tiempo y todo lo han orquestado para celebración de las madres que vienen a visitarnos hoy. Y de esta manera, por ignorancia o inconsciencia, solo Dios lo sabe, han quitado la atención principal que solo Dios merece y lo han quitado de alguna manera de la centralidad del culto y han puesto a las madres, y es un culto a las madres, un pecado garrafal también. ¿Qué debemos hacer? Honrar a Dios en el culto de la iglesia, porque es el único que merece el culto hoy. Si quieres hacerle un teatro a tu mamá, eso no tiene nada de malo en sí mismo, hermano. Pero busca otro día para hacer el teatro. Y busca otro lugar. El domingo. Si quieres concertar y hacer un teatro, una escenografía, quieres componer una canción, quieres invitar a músicos y celebrarle, hazlo con toda libertad. Honra a tu mamá, honra a tu papá. Pero el día domingo no es el día para eso. Es el día del Señor. Es el día del Señor. Costumbres no malas en sí mismas, los cristianos deben tener cuidado en participar de ellas. Hay costumbres que no tienen influencia moral o espiritual. Hay costumbres en nuestra sociedad, tradiciones que no tienen ningún tipo de influencia moral o espiritual. Nosotros veremos si participamos o no. Hay una tradición en la sociedad de Barquisimeto, los 14 de enero. ¿Tiene que ver eso con una costumbre espiritual o moral? Oh, por supuesto que sí. Podríamos participar. Eso es lo que quiero decir. Costumbres no malas en sí mismas, costumbres que sí tienen una influencia moral o espiritual. Y número 3, costumbres inmorales que reflejan una visión totalmente en contra de Dios. Debemos rechazar. Pero con respecto al sentido común sobre la jerarquía, sobre subordinarse, sobre la autoridad, los cristianos entonces debemos seguir los patrones, los roles impuestos por Dios. Número 1, según Pablo, 1 Corintios 11, 12 al 16, porque así está instituido en las relaciones de la Trinidad. Número 2, porque Dios lo estableció en la creación. Y número 3, hay costumbres sociales que muchas veces afirman principios bíblicos y que nosotros podemos participar. Es decir, sentido común.
sentido común. Hermanos, que de esta manera podamos entender lo que Dios ha dicho a través de su palabra y nosotros honrarle verdaderamente. Nosotros vivir para Él. Pero una vez más, el Evangelio de Jesucristo no se trata sobre educación o reeducación moral de los individuos. Se trata de la salvación de sus almas, porque han transgredido la ley de Dios. Lo que el Señor entonces dispone después que nos ha alcanzado es algo que recibiremos felizmente, porque Él es nuestro Señor y Salvador. Gracias, Padre, te damos por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara, Señor, y nos permites conocer estos principios para que nosotros, viviendo de la manera que tú dices, entonces nosotros te glorifiquemos, demostremos que te honramos, que de verdad te hemos abrazado como nuestro Señor y nuestro Salvador. Oh Dios, sella tu palabra en nuestro corazón, ayúdanos a vivir correctamente. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén.